¿Y por qué debemos orar? Puede ser que nos lo preguntemos así a veces, ¿no? ¿Y por qué debemos orar si podemos resolver? ¿Y por qué debemos orar si sabemos lo que tenemos que hacer? Pero también a veces tenemos, ya sea en casa, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos, vecinos, lo que sea, alguien que dice, ¿por qué debemos orar? Mamá, ¿por qué debemos orar? Ay, mujer, ¿y por qué debemos orar de nuevo? Porque la oración es una ventana al cielo que nosotros no abrimos con la frecuencia y con la confianza necesaria porque no entendemos esto, porque debemos orar. Y si esa es la duda que tiene usted que está escuchando aquí, o en caso también muy posible, que usted teniendo toda la certeza por qué debe orar, pero sin embargo ve que eso no pasa en los suyos, entonces tomemos nota de lo que vamos a estudiar hoy, todo conforme a la palabra de Dios. Y algo que a mí me da mucho descanso es que cuando Dios dice, sabemos que es verdad y en nuestra perspicacia lógica, sabiduría, entendimiento está actuar rápido conforme a la verdad. ¿Y por qué debemos orar? Vamos a responderlo conforme a diferentes versículos y vamos a ver las posibilidades. Vamos a ver cuántas de estas nos identificamos nosotros o las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué debemos orar? Bueno, primero, porque debemos hacerlo como un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo instruyó, orad sin cesar. Bien, ok, hay que hacerlo porque debe ser un hábito continuo, tiene que ser parte integral de nuestra vida. Orar, que es hablar con Dios y dar la esperanza y tener la esperanza de que Él nos va a hablar, nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría, pero también nos va a dar respuestas concretas. Y si oro sin cesar, entendiendo que el orar es abrir esa ventana al cielo y que los oídos del Señor se inclinen a nosotros y que su mano también se dirija hacia nosotros, si sabemos orar bien, obviamente, por supuesto, si sabemos pedir correctamente, entonces vemos que ya la respuesta está en sí implícita. O sea, ¿por qué debemos orar sin cesar? Porque sin cesar podemos encontrar respuesta de Dios que escucha sin cesar, porque esto es interesante. Oremos sin cesar porque Dios escucha sin cesar. Él no deja de escuchar. Eso debe ser una razón fundamental. Porque si Él siempre quiere escuchar, ¿por qué vamos a estar con los labios cerrados? O si Él tiene no solo los oídos abiertos, sino la respuesta perfecta, ¿por qué nos preguntamos a nosotros mismos o le preguntamos a personas que, aunque tengan todas las buenas intenciones, no cuentan ni con la capacidad ni con la sabiduría de Dios para darnos las respuestas precisas, necesarias, pertinentes y efectivas, ¿verdad? Así que lo implícito aquí está es, porque si tenemos un Dios que escucha sin cesar, debemos orar sin cesar. Debemos contar siempre con ese beneficio. No cesemos en contar con ese beneficio. Bien, ahora, también esto no solamente lo valoraba Pablo para que los demás lo hicieran, sino que ahí mismo vemos en esa primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, del versículo 25, que él lo valoraba tanto y comprendiendo esto que estamos viendo y que el Señor nunca deja de escuchar, que por eso él decía, ora por nosotros, hermanos, oren por nosotros. O sea, no me impidan, señor, o sea, no impidan, no dejen que la causa que estamos luchando, la causa de Cristo, llegue por medio de sus clamores, su súplica, al respaldo de Dios. Claro que Dios respalda la buena obra, pero ¿por qué Pablo, sabiendo que Dios respalda la buena obra, escucha también? Porque él ama la intercesión. Él ama que los hermanos se amen pidiendo unos por otros. Y porque Dios en su justicia también recompensa. Oren por la buena obra. Porque al final de cuentas eso es lo que es bueno también para ustedes. Es necesario, es pertinente, es lo perfecto para ustedes. Que esta obra se extienda. Pablo no solo dijo, no dejen de hacerlo, sino dentro de eso, no dejen de orar por nosotros que estamos acá. Que estamos en medio de tribulaciones, pero también de regocijo por lo que está pasando. Un mundo que está entrando a la salvación,
no solo por la palabra dicha, sino por la oración de muchos que están clamando, suplicando para que se haga la buena obra. Ahora, otras razones. Esa me parece que, es más, honestamente, yo creo que este tema se hubiera podido resumir en que oremos porque Dios escucha sin cesar y ya apaga y vámonos. Yo creo que con esto es suficiente. Pero Dios quiere darnos más razones. Y una de estas es muy interesante. ¿Por qué debemos orar? Porque nuestras oraciones son parte de nuestro servicio a Dios. Y aquí remitiéndonos a que Pablo, o sea, vamos a leer algo más aparte de Primera Tesalonicenses 5, pero dentro del servicio a Dios, Pablo tenía muy claro que en ese servicio no estaba él solamente, sino estaba aquel comité, si pudiéramos llamar a una comparación, que hace lobby al Señor para que los caminos fueran abiertos. O sea, nosotros estamos sirviéndole al Señor orando. Por eso es que tenemos que saber qué orar para poder hacer un buen servicio al Señor. Pero solamente está sustentado en lo que dijo Pablo, oren por nosotros, porque Dios oye sin cesar y por eso oren sin cesar. No. En Lucas 2, versículo 36 al 38, lo vemos también como esto queda más claro. Orar es servirle también a Dios. Lucas 2, del 36 al 38, dice, desde el versículo 36 leo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Aquí vemos una mujer que le servía al Señor junto con su esposo. ¿Cómo le servía? Bueno, era profetisa. Ya eso nos indica que hace un servicio para el Señor. Pero era solamente eso. Es que para ser profetisa tenía que también saber cuáles eran los secretos, los anuncios del Señor para poder profetizar. Y para eso yo pregunto. Y en la oración hay un aspecto fundamental. Preguntar. No solamente informar. No solamente delegar. Porque nuestras oraciones culturalmente son informar. Señor, te informo y por eso te doy gracias, pero te informo que voy a hacer esto. Y lo voy a hacer y con ganas. Espero que sea tu voluntad, porque es la mía también. A veces es eso, o a veces también le decimos, Señor, yo quiero que esto pase. Respáldame esto que yo quiero que pase. Pero qué bueno también cuando yo oro para conocer qué es lo que Dios quiere. La profetisa, el profeta, tienen que saber y anunciar cuál es el plan de Dios. Y eso implica que la oración es el acto precioso no solo de hablar, sino el más precioso, un acto de escuchar. Es precioso el hablar porque es maravilloso entender que Dios desde los cielos nos está prestando atención a nosotros. Eso es lo que a mí me maravilla, me fascina, me alegra de la oración. Yo sé que cuando yo hablo, Dios me está escuchando y todavía nos da el Espíritu Santo para que hablemos mejor porque Él mismo nos va guiando y nos conduce en la verdad. Pero también qué más maravilloso es que Él nos hable, porque suficiente con que nos escuche ya es para sentirnos muy, muy dignos, muy regocijados, pero más aún cuando sabemos que Él quiere hablar. ¿Y para qué? Para servirle. Versículo 37. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sí, le servimos al Señor en estos días, por ejemplo, hoy tenemos pasado y hoy, mañana y pasado mañana para servirle al Señor con ayunos y oraciones. Tenemos esos días para ayunarle. Acá en San Miguelito y en provincia, lo que estamos dirigiendo acá, tenemos la bendición que nosotros ayunamos los jueves, todos los jueves, así que tenemos la opción de que podemos también ayunar esta semana 4 días seguidos. Pero miren esto, interesante, le servimos al Señor con ayunos y oraciones. No oramos para que el Señor nos sirva, sino para servirle al Señor. Y un corazón de adorador, un corazón entregado, sí pide, claro. Y el Señor quiere que quien se deleita en Él tenga respuesta en sus peticiones. Salmo 37 lo dice, deleítate de sí mismo al Señor y Él concederá las peticiones, tus peticiones. Pero cuando yo me deleito en la naturaleza de Dios, en la verdad de Dios, cuando me deleito en los planes de Dios, cuando me deleito en los principios de Dios, mis oraciones se pulen. Agarran, toman una calidad impresionante. Y entre más amamos la voluntad de Dios, más calidad hay en nuestras oraciones. Y cuando las oraciones tienen óptima calidad, maravillosa calidad,
son conforme a la voluntad y que hemos aprendido que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que cumplirá las peticiones que le hayamos hecho. ¿Pero por qué? Porque son agradables a su voluntad. Servirle al Señor de noche y día con ayunos y oraciones debe llevarnos a nosotros a saber que no solamente se sirve cuando uno está en la calle. Es más, sí, hay que servir en la calle, hay que anunciar, hay que exhortar, hay que amonestar, hay que evangelizar. Pero lo que se hace en la calle tiene que comenzar a solas, en oración noche y de día. Y gracias al Señor porque en su soberanía hasta nos despierta a nosotros. Yo sé que más de uno acá somos frecuentemente despertados por el Señor en las madrugadas, y nos pone el querer, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que le sirvamos en las madrugadas. Y en las madrugadas cosas muy especiales están ocurriendo con los cristianos que le sirven al Señor, orando, pidiendo, suplicando por el reino de los cielos aquí en la tierra. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Claro, ella comprendió, fue algo revelacional. El Espíritu de Dios mismo le mostró que no era cualquier criatura la que venía, sino que el que esperaban en Jerusalén, los que esperaban en toda Judea, los que también conocían en Samaria. Recuerden que la samaritana tenía referencia y esperanza en el Cristo. Este es el Cristo que ha de venir. Este es el Cristo que se esperan los israelitas, los de Judá también. Este es el Cristo. Bueno, ese Cristo, tal como lo entendió esta mujer que le servía al Señor de día y de noche con oración y ayuno, era anunciado por ella, porque al servirle, nosotros, ¿qué recibimos de aquel a quien le servimos? Instrumentos para servirle. Y uno de esos instrumentos es la verdad, el conocimiento, los misterios. Pero también tenemos que orar por otras cosas. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la oración nos prepara para tomar decisiones importantes. Recuerden que nuestra vida, nuestro presente es el resultado de las decisiones del pasado. Y ustedes quieren ver cuáles son las decisiones. Miren nada más en su casa. Miren a su consorte, esa decisión suya y de su consorte, de su pareja. Ambos decidieron, aunque también hay casos donde uno es el que decide y el otro hace caso, como sea, pero hay decisiones. ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? La capacitación que tuvieron para el trabajo que tienen. La vida se hace decisiones, y la calidad de las decisiones determina la calidad de nuestra vida. Si las decisiones son de pobrísima calidad, nuestra vida va a ser de pobrísima calidad. Si nuestras decisiones son para eternidad, nuestra vida va a ser para eternidad. Y aquí nos referimos al hecho de que nos decidimos arrepentirnos, convertirnos y vivir para el Señor, y con el Señor eternamente estar con Él reina, ¿verdad? Entonces, si la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras decisiones, por supuesto que la calidad de nuestras decisiones también está directamente vinculada y es el resultado de la calidad de los pensamientos que llevan esas decisiones. Y si la calidad de nuestros pensamientos tienen la calidad de los pensamientos de Dios, porque más altos son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y mucho mejores, de más calidad los caminos de Él que los nuestros, entonces, obvio que debemos orar para preguntarle al Señor, ¿qué hago? Porque puedo tomar decisiones de buena, mediocre o de mala calidad. Pero si tomo las decisiones que tú me muestras, sabiendo que el Espíritu Santo, como también se nos informa en Juan 14, ya no está con nosotros, sino está en nosotros para mostrarnos, para consolarnos, para enseñarnos, para recordarnos. Entonces, oramos para tomar decisiones de perfecta calidad. Por eso es muy importante recordar, y de hecho, cuántas lágrimas tuvimos en nuestra vida por malas decisiones. Pero cuántas satisfacciones también, cuántos corajes, cuántas personas entraron a nuestra vida porque nosotros un día decidimos, ¿sabes qué? La gente dice que ese no sirve para nada, pero yo decido que es excelente persona. La gente me dice, no te metas a trabajar ahí, pero yo decido que sí. Entonces son decisiones que determinan. Ahora lo puse en el lado negativo, pero también muchas veces en el lado
positivo. La gente me dio buenas referencias de estas decisiones y yo decidí seguirlas. Cuanto más con respecto a Dios. Hoy debe ser un día de decisiones y la decisión es orar. Si cesar es la primera. Las oraciones son la manera que son estos momentos. Las oraciones son ventanas para conocer la voluntad de Dios, para entender la palabra de Dios, para recordar la palabra que hemos aprendido. Y esto lo vemos también en Lucas 6, del 12 al 13. Lucas 6, versículo 12, dice primero: en aquellos días él fue al monte, aquí estamos hablando Jesús, ¿verdad? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor, para decidir quiénes serían sus apóstoles, oró, porque era una decisión crucial. ¿Quiénes iban a ser los 12 que iban a establecer la iglesia? Y claro, uno ahí podría decir, uy, pero la decisión como que no fue tan de Dios ni fue tan perfecta porque en esa escogencia los 12 estuvo Judas. No, cuando entendemos que precisamente también era preciso, era indispensable que Judas estuviera ahí, vemos que incluso si el Padre no le muestra y si él no está guiado por el mismo Señor, no hubiera estado como, bueno, necesario Judas para que fuera aquel el que entregara al Hijo de Dios. ¿Qué decisión? Imagínense, esta es la decisión que determinaba el futuro del cristianismo y no solo el futuro del cristianismo, la eternidad de millones de personas, el futuro de la humanidad entera. Y aquí, para que esto quede claro, ya leímos el versículo 12 y leímos el versículo 13 también. Vamos a verlo ahora en el sentido de también cómo nos ayuda a que las decisiones que tomamos no sean luego, porque el Señor nos llama a tener decisiones, no sean luego diluidas, enturbiadas o quebrantadas o derrumbadas por nuestras debilidades. Y por eso tenemos que orar, como dice aquí, porque nos fortalece para enfrentar las tentaciones. No solamente saber lo que vamos a hacer, sino entender que lo que vamos a hacer nos puede producir temores, nos puede producir ansiedad, puede también, cuidado, esto vamos a ponerle en caso de nosotros, tomamos una decisión y esa decisión no solamente nos puede producir temor a nosotros, sino también malas reacciones y hasta conspiraciones de otros. Imagínense el chico, pues que el chico oró porque quiere saber si tal muchacha que ambos se gustan debe ser la esposa. Y el Señor le muestra, sí, ella debe ser tu esposa. Bueno, el muchacho está seguro, pero resulta que va a haber otras personas que pueden tratar de intervenir en esto. Entonces ahí la muchacha que nunca quiso saber del muchacho, ahora le encuentra hermoso, porque claro, ¿qué es lo hermoso? Que es la competencia, que ella está comprometido. Y puede tentar a este joven, pero este joven va a decir, sí, esta es muy bonita, tiene muy buenos hábitos, tiene muchas cosas que ofrecer, pero el Señor ya me mostró. Y yo tengo que poner lo que el Señor me mostró en oración para que no me debilite. Porque así como yo me puedo debilitar porque mato al tigre y después le tengo pánico a la piel, al cuero, así mismo, aunque esté seguro, cuando yo quiero hacer algo, el enemigo va a buscar la manera de distraerme. Y quiero servirle al Señor y entonces viene el enemigo y usa a mi jefe para que me dé el aumento salarial y me traslade a otra ciudad y para que me olvide servirle al Señor. Y por eso tenemos que orar, porque en la oración el Señor nos fortalece para enfrentar las tentaciones. Mateo 26, 41. Aquí, para poner el contexto, ya estaba inminente el arresto, la muerte, y entre el arresto y la muerte, la tortura, la humillación a Cristo Jesús. Mateo 26, 41, el Señor no solamente oraba para él poder tomar la copa que el Señor le daba y que se hiciera la voluntad del Señor y no la de él, sino también sabía que era necesario que esos que habían sido escogidos no se perdieran o no arruinaran el plan. Y por eso en ese momento, mientras él oraba, les dijo a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero en nosotros todavía hay inseguridades.
Y no vaya a ser que lo que Dios muestra sea derrumbado por nuestras debilidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Velar y orar. Si algo me da miedo, indica que tengo que orar. Y si sigo teniendo miedo, indica que tengo que seguir orando. ¿Y dónde está el amén de esa oración cuando ya no tengo miedo? Si la tristeza me está llevando a mí a renunciar a mi matrimonio, a mi trabajo, porque ya no soporto, más bien que el Señor me lleve al gozo, porque si el Señor me mostró que tengo que defender esa relación, que tengo que defender eso que Él me ha dado, entonces que no vaya a ser una tristeza, una depresión que a mí me lleve a descuidar o deshacerme de lo que Dios ha puesto para mí. Esto incluso si implica algo mucho más severo como no quiero vivir más. Lleve la oración, no entre en tentación. Ahora, también otra utilidad muy importante es entender que orar nunca es en vano. A contrario a lo que podemos pensar, oren sin cesar porque Dios siempre escucha. A veces nosotros pensamos que orar es en vano. Es más, es en vano porque no me cumplió la petición. No es en vano porque el Señor escuchó. El no de Dios no es incapacidad, es sabiduría de por qué el no conviene. Pero orar nunca es en vano. Yo oro y oro y oro y nada pasa. ¿Cómo bíblicamente podemos saber que orar nunca es en vano? Vamos a Romanos 8, del 26 al 27. Yo sé que este punto nos ha dolido a todos. Yo estoy orando por mi hijo y no pasa nada. Yo oro porque mi trabajo haya justicia y no pasa nada. Yo oro por la conversión de los que nos ponen en peligro y no pasa nada. Yo oro, como dice el Señor, orar por nuestros gobernantes. Y oramos por ellos. Y al día siguiente no solamente no se han arrepentido de los actos de corrupción que están siendo investigados o que se rumoran, sino que se están inventando uno más. Entonces, es inútil. Bueno, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí agrego algo muy interesante. Aunque oremos mal, no estamos orando por gusto. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor nos corrige. Claro, lo ideal es orar bien desde el principio. Y una de las formas más expeditas y más eficientes para orar bien es preguntarle al Señor primero, guíame, ¿qué oro, qué pido? Pero hemos pedido cosas equivocadas y ha sido en vano, no, porque ahí es que yo he aprendido. Les cuento como testimonio una ocasión, en medio de la pandemia, nuestra iglesia tenía tantos problemas, tantas situaciones económicas que, que claro, en la pandemia no podíamos ni el lugar que habitábamos podíamos responder. La iglesia no tenía cómo pagar donde estaba. Y yo comencé a orar, yo, Señor, búscame algo más económico, un lugar más accesible, más barato. Señor, hazlo, tú puedes conseguirnos local. ¿Para ti qué es? Eso no es nada para ti. Y fui muy avergonzado porque el Espíritu Santo me dijo, o sea, me mostró y me lo puso ahí, ¿por qué oras por un lugar más barato y no oras para que las personas tengan la prosperidad? Porque tienes un pueblo dispuesto que da lo que no, hasta lo que no tiene, pero están en peor en lo que no tienen. Ora para que prosperen. Me sentí tan avergonzado porque estaba pensando mal, estaba pensando de una manera inmediatista, cortita, y también como generando una sensación de impotencia. El Señor no puede prosperar. Qué bendición que estaba orando mal, pero el Señor me fue guiando, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos va guiando. Y la oración cambió y tuvimos la respuesta. Qué bonito. Las personas, los que con mucha alegría ofrendan, sostienen esta iglesia, comenzaron a vivir una bonanza muy especial. Porque yo estaba pensando primero mal, con una mente microscópica, hasta que el Señor tomó esa oración imperfecta y me llevó a pedir como sí conviene. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sobre cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, el Espíritu Santo intercede. Dios mismo, tercera persona, va intercediendo, va enseñándonos y nos va llevando a esa voluntad de Dios. Y por eso, mientras tanto, va intercediendo por nosotros, teniendo mucha misericordia, mucha paciencia.
porque tal vez hay oraciones que yo en unos minutos entendí, pero ¿cuántas veces me tomó años entender lo que el Espíritu Santo me está diciendo? Y hasta en ese sentido la oración, vuelvo y repito, no quiero que oremos mal, pero si oramos mal, que hasta para eso sirve la oración, para ver la fidelidad de Dios. Porque nosotros a veces orando majaderías, inmadureces, como el Señor en la sola paciencia que no nos ha desechado y nos ha ido guiando hasta que entendemos, nos muestra, y hasta para eso ha servido la oración mala, para mostrarnos la fidelidad de Dios. Pero vuelvo y repito, que no anoten ahora, bueno, hacer oraciones malas para que el Señor, para saber que el Señor es bueno. No, vamos a orar bien y preguntémosle, ¿verdad? Reflexión final al respecto. Hay más razones para orar, muchísimas más. Creo que vuelvo y repito con toda seguridad que solo la primera, orar sin cesar, porque Dios no deja de escuchar, es suficiente para que digamos, ven acá, yo tengo que orar. Pero cuando vamos sumando todo esto, cómo el Señor a nosotros nos lleva a tomar decisiones de altísima calidad, cómo nos fortalece para que una vez que ya sepamos la verdad no nos asuste hacer esto, para que podamos soportar las tentaciones, para que en medio de esto nosotros también vayamos madurando en lo que pedimos y muchos otros beneficios, para que seamos consolados, y fortalecidos, para experimentar el amor de Dios. Muchas más razones podríamos hacer, y de este tema breve de inicio de ayuno podríamos sacar este tema para congreso, con muchísimos más versículos, no solo con doctrina acerca de la oración, sino también con testimonios que confirman lo que doctrinalmente dice el Señor en la oración. Que es verdad que los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando corazones perfectos para mostrar su poder a favor de quienes tienen corazón perfecto para con él. Eso es verdad. Y vemos el caso de hombres y mujeres que encontraron respuesta por tener un corazón perfecto para con él. Para que el Señor nos capacite para cosas que para nosotros son maravillosas cuando entendemos el sentido humano, natural, pero mucho más maravillosas cuando entendemos el sentido sobrenatural. Si quieren pueden hacer les invito a que luego examinen Hebreos 11, que es donde está la galería de los hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, todos hombres y mujeres que no vieron, muchos muriendo, no viendo lo prometido, no viendo al Señor en su plenitud, no viendo cosas, pero se sostuvieron porque en oración ellos tenían una fe que era certeza y convicción en lo que iba a pasar, en lo que Dios iba a hacer. Eso también produce la oración. Y agrego, la oración es necesaria para la madurez. Queremos madurar. El Señor nos enseña a ser maduros. Que el Señor nos enseñe, nos guíe y nos fortalezca en la paciencia. Porque hasta en la pausa de la oración estamos siendo formados para todo. Yo estoy muy agradecido con esto y, por supuesto, así como puse aquí la reflexión, la oración, aquí pusimos un letrero que es una flecha. Bueno, la oración nos lleva a algo. Oremos para que nos lleve aquí, como esta flecha en este dibujo, que nos lleve a entendimiento, que nos lleve a la fortaleza, que nos lleve a la decisión, que nos lleve a la paz. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él en oración porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, recibiendo paz. Nos da descanso. Déjeme todas sus cargas y yo los haré descansar en oración. ¿Hacia dónde nos debe llevar la oración? Bueno, orando sin cesar, orando sin cesar. Y claro, orando con doctrina, conociendo quién es el que habla, conociendo quiénes somos, conociendo qué es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Pureza, verdad, dignidad, propósitos espirituales, buscar el reino de Dios y su justicia, porque queremos cosas materiales, pero busquemos el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Y veremos que entonces ahí tenemos un ir hacia donde no estamos ahora mismo, porque la oración, en resumen, nos lleva a donde no estamos ahora mismo o donde estamos a medio camino.
y con esto viene la madurez y el crecimiento en Cristo Jesús. Vamos entonces a orar, pues vamos a orar para darle honor a lo que hemos aprendido hoy. Señor, muchas gracias porque al orar sin cesar se nos confirma que tú siempre escuchas. Muchas veces, Señor, podemos caer en esa inquietud, en esa indecisión, en esa desolación. Si lo vivió Elías, que se refugió lejos, se sentía abandonado, pero en el silbo apacible te entendió, en aquel ángel que lo alimentó, en tu cuidado, en cómo tú lo fuiste proveyendo, no solo en lo material, en lo que era para su vientre, sino también una convicción, una fortaleza para salir a hacer lo que tenía que hacer y vencer a todos esos falsos dioses, esos baales, y mostrar al Dios verdadero, Señor. Así nos puede pasar a nosotros si de repente pensamos que tú no siempre escuchas, pero orar sin cesar es hablar porque Él siempre escucha, porque tú siempre escuchas, porque tú siempre nos quieres fortalecer, tú siempre nos quieres guiar, tú siempre nos quieres madurar, tú siempre nos quieres dar descanso, tú siempre nos quieres consolar, tú siempre nos quieres recordar y enseñar, Señor. Gracias, Señor, porque hasta nos ayudas tanto a orar que tu propio espíritu, tercera persona Espíritu Santo, de Dios, el de Espíritu Santo, está con nosotros para guiarnos a la verdad y darle cada vez más altura, profundidad y peso a nuestras oraciones. Y que también eso sea parte de nuestra oración. Señor, hoy hablo contigo para saber cómo hablar contigo. Señor, hoy quiero hablar contigo para que tú me enseñes a hablar. Así como los discípulos te dijeron a ti, Señor Jesús, enséñanos a orar. Que nosotros también pongamos en práctica esto. Espíritu Santo, enséñanos a orar, enséñame a hablar. No quiero decir cosas que son inapropiadas. Quiero un día ponerme a pensar y decir, uff, cuánto he cambiado, porque mis oraciones antes daban pena. Mis oraciones antes eran ridículas, eran oraciones impropias. Pero ya quedó eso atrás, Señor. Pero no porque yo sea mejor, sino porque he dependido más de ti. O sea, no porque yo sea mejor en la carne, sino porque tú eres el que nos perfeccionas. Porque si mejoramos, pero es por ti, que nos perfeccionas y perseveras hasta el día que Cristo ya haga plena su obra. Y seremos perfectos delante de ti todo el tiempo por la eternidad. Orar, Señor, es confiar que tú nos puedes hacer más aptos. Y porque al final de cuentas es un acto de amor hacia ti porque de ti dependemos. Un acto de amor hacia nosotros mismos porque no nos conformamos con ser lo que somos. Un acto de amor a nuestra gente. Hay gente en nuestro hogar, en nuestro entorno, que necesitan que oremos más para alcanzar más del carácter tuyo, Señor Jesús. Y que tal vez su insatisfacción es eso, la debilidad que tenemos, nuestra imperfección, nuestra imagen tan alejada de ti, Señor. Pero acercándonos más a ti, siendo más similares a ti, por medio de orar, de entregarnos, de querer conocer quién eres tú, quién soy yo y hacia dónde debo ir, Señor, alcanzamos la estatura que se necesita para ser luz que no esté tapada por nuestros pecados y no ser sal que pierde su condición. Se mantiene pura, efectiva y limpiando el mundo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Te bendecimos por lo que has hecho hoy, por lo que seguirás haciendo en el resto de los temas y lo que seguirás haciendo incluso en el día mientras estamos ayunando, velando, orando y buscando, Señor, tu verdad para vivirla y para permanecer en ella siempre. Y por supuesto, para anunciarla a otros con convicción, con denuedo, con entusiasmo. Bendecimos este tiempo y te bendecimos a ti que has tomado este tiempo para hacer tu obra maravillosa. En nombre de Jesús, amén.